capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren este saludo a una iglesia a la cual no se le está haciendo ninguna exhortación, ningún reclamo, al contrario, se le está encomiando supremamente. Se ve un amor especial de Pablo por esta iglesia, por esos hermanos. Esa carta es una carta muy personal, dirigida a una iglesia. Esta es la más informal y la más personal de Pablo. Pero vamos a ver por qué él habla así a esta gente. ¿Quiénes son ellos? Vamos a hacer un paréntesis grande aquí y luego volvemos a este texto. Los invito a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Para quienes están viendo esto, no es que esté nadie golpeando la puerta, no, son unos vecinos muy agradables ellos aprovechan nuestro tiempo de reunión para hacer sus arreglos locativos. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer desde el versículo 6. Ya Pablo ha estado en varias ciudades recorriendo las iglesias que habían fundado antes, y dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, o sea, más hacia el oeste, hacia el este, hacia el oriente, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En Macedonia se encontraba la ciudad de Filipos, la ciudad principal de esa provincia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El Señor, en una visión, le habló a Pablo y le mostró a dónde debían ir. Vemos que no se les permitió ir hacia la provincia de Asia por el Espíritu Santo. No sabemos cómo fue que el Señor les mostró que no, que para allá no. Aunque igual aquí hay más detalles, y probablemente esa es la ruta que ellos querían coger de todas maneras. De pronto aquí están del 7 en adelante dando más detalles acerca de cómo el Espíritu les prohibió. Puede ser que esa visión fue el modo en que el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. Algunos creen que ese varón macedonio que él vio era Lucas, el evangelista, y es el autor de este libro de los Hechos. Por eso habla en primera persona plural. Dice, enseguida procuramos partir. Él viaja con Pablo. ¿Hacia dónde? Hacia Macedonia. 11. Zarpando pues de Troas, o sea, tenía que atravesar un mar para llegar por primera vez a Europa. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Atraviesan el mar y por primera vez van a predicar en Europa. No quiere decir esto que nadie hubiera predicado antes en Europa, porque cuando Pablo llega después de varios años a Roma, ya hay iglesias en Roma, no fueron establecidas por él.
Después de Pentecostés el Evangelio se esparció por todo el mundo conocido de entonces. Entonces, no es que sea la primera vez que se va a establecer una iglesia en Europa, pero sí por lo menos el primer registro que da la Biblia de un viaje misionero a Europa. Y vamos a ver la primera persona de la que se tiene registro como convertida en Europa. Decía un comentarista, no recuerdo, tal vez es McDonald's, que si Pablo hubiera salido hacia el oriente y no hacia donde el Espíritu Santo lo mandó, a lo mejor hoy en día eran los de Asia los que estaban mandando misioneros a Europa, ¿no? No, al contrario. Pero bueno, la voluntad de Dios fue esa, ese fue el plan del Señor. Y dice que Filipos era una colonia. ¿Por qué una colonia? O sea, esa ciudad se llamaba Filipos en homenaje al papá de Alejandro Magno, el gran conquistador. Por eso se llamaba así. Y esa ciudad fue derrotada por los romanos más o menos en el 168 a.C. y fue tomada y quedó bajo control romano. Luego, en el siglo anterior al nacimiento de Cristo, hubo guerras civiles entre los romanos por la muerte de Julio César. Entonces hubo unas batallas importantes ahí. Y luego hubo otras batallas entre los que habían vengado a César, entre ellos también. Y el victorioso fue Octaviano, sobrino e hijo adoptivo de Julio César, quien después tomó el nombre de Augusto, el emperador Augusto. Y fue el que ya estableció el imperio romano como un imperio. Y él prefería que lo llamaran Augusto, para que no lo llamaran rey, porque había algo en contra del título de rey todavía en la población romana. Pero ¿qué ocurrió? Que Octaviano, desde antes de Octaviano, desde que vengaron a César, le dieron la ciudadanía a todos los habitantes de esa ciudad, la ciudadanía romana, y la convirtieron en colonia para esos veteranos de guerra, que iban a vivir ahí a poblar esa ciudad. Entonces por eso dice que una colonia era una ciudad, mejor dicho, era como una Roma chiquita, llena de romanos. Y los que no eran originalmente de Roma, también tenían la ciudadanía por el hecho de nacer ahí, por ser ciudadanos de ahí. Es un poco de historia, pero es necesario para que sepamos a quién se le está dirigiendo en su carta a los filipenses Pablo. La mayoría son gentiles, no son judíos. Vamos a ver cómo comenzó esta obra aquí. No vamos a leerlo todo completo, pero sí los puntos más claves. Dice 13, versículo 13. Y un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Recordemos que Pablo y sus amigos usualmente llegaban a la sinagoga judía. Primero los judíos, el judío primeramente y después el griego. Llegaban primero a compartirle a sus hermanos judíos. Pero parece que en esa ciudad había tan poquitos judíos que no había sinagoga. Una ciudad muy gentil, muy no judía. Gentil significa eso, no judía. Y muy romana de por sí. Entonces no había sinagoga. Se necesitaban mínimo 10 varones judíos para instaurar una sinagoga. O sea que la población judía era muy poquita. Pero sí se reunían a orar a la orilla del río los sábados. O sea que sí había una base de las escrituras, de que le enseñaba a estas personas algo de las escrituras. Y allá fueron ellos a reunirse con estas personas, especialmente mujeres. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Miren esta persona, los obligó a quedarse. ¿Se quedan en mi casa o se quedan? Estaba tan feliz de haber conocido al Señor, de haberlo recibido, que quería que sus enviados estuvieran ahí en su casa, que ahí permanecieran. Y miren que esta mujer era una mujer empresaria, en una ciudadana romana, y además, miren que en esa ciudad había cierta libertad para las mujeres, no como en otras partes, aunque la mujer romana de por sí era un poquito liberada, pero en esta parte había más libertad. Una mujer empresaria, dice que vendía púrpura, era un elemento muy importante para teñir los textiles, y era de otra ciudad llamada Tiatira. Lo que él dice era una especie de inmigrante dentro de esta ciudad. Y el Señor abrió su corazón.
abrió su corazón. Mira a quiénes se dirige Pablo en la carta a los Filipenses. Probablemente esta mujer todavía es parte de la iglesia. La carta que vamos a estudiar de Filipenses es 10 años después de estos acontecimientos que estamos leyendo aquí. 10 años después. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, ¿cuándo? En aquella misma hora, inmediatamente. ¿Por qué lo hizo? Porque él no podía permitir que una persona poseída por un espíritu diabólico estuviera dando testimonio. Porque hay un plan escondido, hay un plan escondido ahí, hay un plan escondido. Por eso ella se cansó y decidió liberar a esta muchacha. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pablo y Silas. Bueno, les voy a contar qué pasó aquí para no leerlo todo, pero ya vimos la primera convertida. ¿Se llamaba? Lidia, una mujer. La primera convertida en Europa de la que se tiene noticia escrita. Como que dice el primer fruto. Para la misión de Pablo, ¿no? Hablando de la misión de Pablo. Y ahora esta muchacha, que es liberada también de un demonio, de un espíritu de adivinación. Es un demonio que usa el cuerpo de la muchacha para adivinar. Por eso se le llama espíritu de adivinación, pero es un demonio. ¿Y qué ocurrió entonces? Los amos de esta muchacha, que ganaban mucho dinero con ella, levantaron a la gente, al pueblo, en contra de estos hombres y los encarcelaron. Y los capturaron y los magistrados romanos ordenaron, sin juzgarlos, azotarlos. Los azotaron sin misericordia. Y luego los echaron a la cárcel en una mazmorra profunda, porque esa cárcel existe en las ruinas de Éfeso, allá está esa cárcel, una mazmorra profunda, encadenados. 24. Está hablando del carcelero, habla del carcelero, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo de más adentro y con el cepo, asegurados, manos y pies, imposibilitados para moverse. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas lloraban, ¿cierto? Lloraban, ¿no? Cantaban, encadenados sin poderse mover en una mazmorra profunda, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, los otros presos. Ellos cantaban himnos a Dios, alababan al Señor en medio de la angustia, pero tenían el gozo, porque estaban alabando a Dios. Y uno no alaba a Dios con angustia, sino con gozo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alababan al Señor, se produjo un terremoto y se soltaron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas. ¿Eso qué implicaba para el carcelero? Pena de muerte. Si se escapan los presos, los carceleros tienen que pagar con su propia vida. Despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Preocupado por la vida de su enemigo, de que lo tenía en las cadenas. Por supuesto, era un hombre que obedecía órdenes, pero de todas maneras le estaba haciendo un mal. Y Pablo se preocupa por la vida de él. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Seguramente por su costumbre pagana, pensó que eran de pronto unos dioses o alguna cosa así, y se postró delante de ellos. Pero de todas maneras estaba agradecido. Acababa de salvar su cabeza. Y sacándolos les dijo:
Señores, miren esta pregunta. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué tú te puedes estar haciendo ahí? Tú que estás viendo esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso significa, cree en Jesús, sé salvo y serás luz para los de tu casa. Y de casa en esta época, el término griego es oikos, no eran solo los familiares de sangre, padres e hijos. No, eran también los siervos, los criados, los clientes de la casa, personas que formaban una comunidad no solo familiar, sino también económica. No solo social, sino económica. Todo eso era la casa. A eso se refería. Y en la carta a los Filipenses, Pablo se va a referir a la casa de César. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces van tres convertidos principales mencionados acá: Lidia, la muchacha adivinadora, y ahora el carcelero y su familia. Se bautizó él con toda su casa. Son la base de la iglesia de Filipos. Al día siguiente, no lo vamos a leer, pero al día siguiente los magistrados romanos le ordenaron a Pablo y a Silas que se fueran lo más pronto posible de la ciudad. Y Pablo hace algo que no lo hace por vanidad, sino por necesidad de la misión. Les dice, no señores, nosotros somos ciudadanos romanos y fuimos castigados sin siquiera un juicio. Los ciudadanos romanos no podían ser castigados sin primero ser juzgados. Tan justos, ¿cierto? Pero los demás que no eran ciudadanos romanos sí, les podían hacer lo que quisieran. Entonces no eran tan justos. Pero como ciudadanos romanos, tanto él como Silas tenían ese privilegio. Y estos magistrados se rasparon. Habían cometido un crimen gravísimo, que hasta podían perder sus propias vidas por hacer eso. Y fueron y se disculparon. Pablo le dijo, no nos vamos hasta que vengan y se disculpen. Y después de eso Pablo se estuvo con la iglesia un tiempo más, despidiéndose en la casa de Lidia, y partieron. Pero así fue como nació la iglesia de Filipos. Una empresaria, una adivinadora, una bruja, podríamos decir, y un carcelero, que no eran muy misericordiosos, ¿no? Las cárceles eran terribles, los carceleros eran violentos. Y así, y esos fueron los primeros miembros de la iglesia. Y a ellos es que les está hablando Pablo hoy. Volvamos a la carta a los Filipenses. Pablo y Timoteo, los dos estuvieron allá en la fundación de esa iglesia. Silas también estuvo, pero no es aquí con ellos, no han mencionado. No sabemos en qué parte estaba él o si él ya había fallecido, pero de Pablo y Timoteo. A todos los santos, a todos los que están apartados para Dios, no a los que son perfectos y tienen poderes sobrenaturales, no, apartados para Dios. Eso es ser santo, porque han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, con los obispos y diáconos. Vea que ya hay una iglesia estructurada. Ese segundo viaje misionero fue más o menos entre el 49 a 51. Aquí estamos hablando del año 60 a 62 más o menos, y Pablo está ¿en dónde? Otra vez está en prisión, tal como comenzó esa iglesia, por una prisión de Pablo y Silas. Ahora Pablo está prisionero nuevamente en Roma. Algunos creen que tal vez en Éfeso, pero las pruebas internas y externas evidencian que seguramente estaba en prisión en Roma, no en Éfeso. La mayoría de comentaristas están de acuerdo en eso, y personalmente estoy de acuerdo en eso por la evidencia que da la Biblia. Y hay obispos y diáconos, pero obispo es el término griego episcopos, que significa sobreveedor, supervisor. Son los dos oficios en la iglesia: obispos y diáconos, que es servidor. Son los dos oficios que hay. Episcopos y obispo es sinónimo de pastor, sinónimo de anciano. Así lo usa Pedro en sus cartas, usa los tres términos en el mismo sentido, hablando de las mismas personas. Entonces, obispo, pastor, anciano, es el mismo oficio.
y diácono es servidor. Bueno, digo así no porque esté por debajo, porque todos somos iguales. Es que el pastor no es dueño de la iglesia, ni es jefe de los hermanos. Es un servidor, y es un sobrevedor que está mirando por el rebaño, por el peligro. Pero el pastor no es dueño de la iglesia. Por eso dice en las cartas, dice, no se enseñoreen de la grey, porque no es así. Simplemente un hermano con un oficio y tiene ciertos dones. Ser pastor no es un don, es un oficio. Y hay diferentes dones en los pastores. Y mire que habla plural, obispos y diáconos, o sea que después de 10 años hay varios obispos, o varios pastores, o varios ancianos, y hay también varios diáconos, después de más o menos 10 años. O sea, hay una estructura, una iglesia organizada, se ve el fruto de esa iglesia, cómo se ha ido organizando y creciendo. Y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ya vimos cuándo fue el primer día. Y comunión, está alabando la unión de los hermanos, esa comunión que hay entre ellos. Desde el primer día hasta ahora. No quiere decir que no hubiera problemas, como en toda iglesia. Pero en general predominaba el amor, porque es que ese es el signo de los hermanos. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está hablando del regreso del Señor. Está hablando del día que el Señor se lleve a su iglesia y del día que Él regrese a reinar. Son dos momentos distintos, ¿no? El rapto, que se lleva a la iglesia, y luego el regreso de Jesucristo y el juicio que habrá, el tribunal de Cristo. De eso es que está hablando. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que acepta a Cristo el Señor sigue trabajando en su vida, trabajando en Él cada vez más. Y eso se debe ver. Si eso no se ve, o realmente no se aceptó a Jesucristo como Señor, o algo está fallando. Pero no por Él, por nosotros. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Prisiones, defensa, confirmación, han estado pendientes desde el primer momento. En las cartas de Pablo siempre se ve como una de las iglesias que siempre estuvo pendiente de ayudarle materialmente fue esta iglesia, sin que él lo pidiera ni lo exigiera. Inclusive en esta carta él les está agradeciendo por una ofrenda que le enviaron. Y le enviaron inclusive una persona para que lo sirviera y lo atendiera. Epafrodito. Pero Epafrodito se enfermó, grave, y ya se alivió, va a regresar allá, y entonces él aprovecha para enviar esta carta con él, con Epafrodito. Y para explicar por qué regresa tan pronto, porque se suponía que él debía quedarse con Pablo. Pero él regresa y lleva la carta. Y siempre pendientes de él. Y no es que fuera una iglesia pues opulenta, llena de dinero, no. A veces de su pobreza sacaban para ayudar. Y mire que dice defensa y confirmación del Evangelio. Está hablando de qué. Ellos sabían quién era Pablo, que Pablo iba viajando, era misionero, estableciendo iglesias. Entonces, ¿qué tenían ellos? Visión misionera. Y ayudaban en las formas en que se puede ayudar a las misiones, un cristiano puede ayudar. Como es, yendo, es una forma, yendo a la misión. Esa es una forma. Otra forma, dando, colaborando materialmente. Y otra forma, la más contundente, orando. Son las tres formas de ayudar con las misiones. Y la iglesia debe tener visión misionera, apoyar las misiones. Una iglesia que no apoya las misiones está incompleta, está cojeando. Porque el Señor dijo, ir por el mundo y predicar a toda criatura. ¿Y eso cómo se hace? Pues enviando misiones, enviando personas que lo hagan, ayudándoles. Entonces son tres formas, ¿no? Yendo, dando, orando. Cualquiera de esas tres.
Si alguien combina las dos o las tres, pues mejor. Pero esas son las formas de ayudar. Y esta iglesia tenía esa visión. Y cuando se enteraron que Pablo estaba preso allá, ¿qué hicieron? Una ofrenda y un servidor para que le ayudara. Miren el amor especial que tenían por Pablo y Pablo por ellos. Y es una iglesia gentil. Miren que Pablo siempre usaba su condición de judío cuando llegaba a un lugar, iba a la sinagoga, como judío que era. Pero ya en Filipos dejó ver su condición de ciudadano romano también. Y ya en Europa su ciudadanía romana le ayudaba también. Para establecer iglesias y para predicar a los gentiles. Y esta iglesia prácticamente es no judía. La primera iglesia establecida por Pablo y sus amigos en Europa. Entonces dice, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor aún y aún más, amor, la clave, amor, que vuestro amor aún y aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Recordemos en 1 Corintios 13, cuando él habla del amor en el ministerio. De eso es que está hablando cuando habla de los dones. Y que si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, no soy nada. El amor es el fundamento. Y es el amor de Dios a través de nosotros. Y él está diciendo que le pide a Dios que haya cada vez más amor entre ellos. 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La aceptación de Cristo, ese amor de Dios produce un fruto. Pero el fruto de nuestra vida como cristianos, o del ministerio como cristianos, debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para eso estamos aquí, para glorificar a Dios. Para eso estamos en este mundo, para glorificar a Dios. Escuchaba a Samuel Pérez Millos hablando de esta carta, decía, para Dios no hay tiempo. La palabra eterno no significa para siempre, no. Es que la palabra eterno significa sin tiempo. Es un Dios atemporal. Pero ese Dios atemporal decidió volverse temporal para venir a rescatarnos y darnos la eternidad. ¿Ah? Por amor. Y en esta carta se habla mucho del Evangelio, y del gozo. Gozo. Porque en todas las circunstancias Pablo sabía sentir gozo. Y lo va a manifestar, más adelante lo vamos a ver. Así como cantaba en esa cárcel, cuando se estableció esa iglesia, ahora desde la cárcel les escribe diciéndoles, sigo gozoso. Y en parte ese gozo depende de vosotros, porque estoy feliz de ver cómo son ustedes, de ver ese amor que mantienen. Había peligros y problemas, claro, y más adelante él va a hablar un poquito, prevenirlos acerca de ciertos problemas, pero pocas veces en las cartas no hay nada que exhortar fuerte ni nada, sino es una carta muy personal, muy informal, de mucho amor, que inclusive a veces pasa de un tema a otro y cambia un poco el estilo de lo que eran las cartas de Pablo, porque su cabeza estaba llena de tantas cosas que algunos critican diciendo que es que en realidad son dos cartas. No, es una sola carta, pero es como cuando tú le escribes a alguien, tienes tantas cosas que decir y hablas una cosa y luego te acuerdas que se te olvidó esta otra, entonces vuelves a esa cosa y luego a la otra. La carta de mucho amor. Mis hermanos, es el amor fundamental. Y siempre al comenzar una iglesia, siempre habrá oposición, dificultades, pero con Cristo eso es llevadero. No digamos que es superable, no es una de las palabras, la palabra es que es llevadero, porque es normal que haya dificultades, que haya oposición, así como hay momentos alegres también. Pero estamos con Cristo en lugares celestiales. Estamos en dos lugares a la vez, estamos aquí, pero estamos también con Cristo en lugares celestiales. Es increíble. Esta iglesia comenzó hace cerca de 3 años ya.
hemos pasado por muchas cosas, pero estamos gozosos de saber que esta iglesia existe y probablemente sea la primera iglesia fundamental en esta ciudad, como Filipos fue la primera iglesia que Pablo estableció en Europa. Venimos de muchos lugares, los que estamos aquí reunidos venimos de unos entornos y de unos lugares muy diferentes, pero nos une el Señor Jesucristo. La comunión nuestra es en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por tu permanente cuidado, Señor, por tu consejo, por tu ayuda, por estos ejemplos que nos das, Señor. Saber que hace 2000 años y ahora tú eres el mismo y estás siempre ahí, así como respaldas a estas personas, también nos respaldas a nosotros y nos das el gozo en nuestras vidas, Señor. A pesar de las dificultades, sabemos que contigo todo es mejor y que tenemos vida eterna, perdón de pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.